Bueno, hoy vamos a hablar de las sales volátiles. Estas sales están formadas por dos no metales. Su estructura entonces sería el primer no metal con su respectiva valencia, el segundo no metal con su respectiva valencia o número de oxidación. Entonces, el primer elemento es el más electropositivo, pues es decir, el menos electronegativo. Y el segundo es el elemento menos electropositivo, es decir, el más electronegativo. Este elemento, el segundo, va a trabajar con una valencia negativa. Los no metales pues siempre van a tener una sola valencia negativa, pero los no metales pueden tener varias valencias positivas. Este número de oxidación va a bajar acá y el A, que es el número de oxidación del primer no metal, va a bajar acá. Ahora, yo como sé cuál elemento va primero y cuál elemento pues, va después. Entonces simplemente tendríamos que buscar el orden de electronegatividad de los dos elementos que están implicados. Por ejemplo, en orden descendente de electronegatividad, el flúor es el más electronegativo. En el 7A entonces luego iría el cloro, luego iría el bromo, luego el yodo. Entonces, si se combinaran el flúor y el yodo, por ejemplo, el flúor, como es más electronegativo, iría en segundo lugar. Y el yodo, como es más electropositivo, iría en el primer lugar, o es el menos electronegativo de los dos. Recordemos que el segundo va con valencia negativa y el primero va con valencia positiva. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, pero vamos a empezar a aplicar la nomenclatura. La primera nomenclatura que vamos a aplicar es la nomenclatura Stock. ¿Okay? La nomenclatura de Stock es muy sencilla. El segundo elemento siempre va a terminar en uro. Y el primer elemento se le especifica su valencia con números romanos entre paréntesis. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos acá. Bueno, entonces recordemos que el segundo elemento siempre tendrá la valencia negativa. Por ejemplo, el azufre tiene una sola valencia negativa menos 2, acá también va a tener una valencia negativa menos 2. El flúor siempre va a tener valencia negativa menos 1 y el cloro valencia negativa menos 1. Bueno, entonces, como el 2 viene acá, entonces el azufre va a tener valencia más 3 en este primer elemento. Como el 2 vendría acá en el segundo compuesto y no está, eso nos indica que ha sido simplificado. O sea que la valencia acá del carbono va a ser este subíndice multiplicado por 2, o sea, más 4. Como acá no hay número subíndice, entonces se supone que es un 1, entonces no ha sido simplificado. Entonces aquí iría el 3, valencia más 3 del bromo. Acá entonces tenemos el 4, que es la valencia del carbono, y el menos 1 que viene acá. Entonces aquí la valencia es más 4. Entonces vamos a nombrar el primero. Entonces el segundo elemento siempre termina en uro. Entonces este va a ser sulfuro, porque acuérdese que la raíz del azufre es sulfuro. Sulfuro de, este es el arsénico, y entre paréntesis colocamos la valencia del arsénico. En este caso es 3 en números romanos. Es este 3. Bueno, el segundo elemento sería el azufre también, entonces también termina o arranca con sulfuro de carbono. Y la valencia del carbono aquí sería el 4 en números romanos. Este es el flúor, entonces arrancamos con fluoruro de bromo. Y la valencia del bromo acá es, recordemos, más 3, o sea, 3 en números romanos. Y por último acá el cloro, entonces cloruro de carbono. Y acá la valencia del carbono es 4. Entonces es muy sencillo, la nomenclatura Stock. Ahora vamos a seguir en la segunda parte del video, pero ya con nombres para
buscar la fórmula. Bueno, vamos a seguir con la nomenclatura stock. Acá en este caso entonces me están dando los nombres para elaborar la sal. Entonces muy sencillo, recordemos que el primer nombre corresponde al segundo elemento. Y entre paréntesis nos dan la valencia, el número de oxidación del primer elemento siempre va a ser positivo. Entonces fluoruro, el flúor, entonces acá en este caso iría de segundo. Y el bromo iría de primero. ¿Cuáles son las valencias? Números de oxidación. El bromo aquí me están diciendo que es 5, entonces le vamos a colocar un más 5 acá. Y la única valencia negativa del flúor que va en el segundo lugar es menos 1. Entonces bajamos, el 1 siempre viene acá positivo y el 5 baja acá. Entonces la sal no se puede simplificar, entonces me queda BrF5, fluoruro de bromo 5. En nuestro segundo caso, entonces, cloruro de bromo, entonces el bromo va de primero, el cloro va de segundo, y le colocamos entonces los números de oxidación. El cloro siempre va a trabajar con valencia negativa menos 1, es la única que tiene, y el bromo acá trabajará con más 1, como me dice su nombre. Si intercambiamos números 1, 1 acá, y este 1 baja acá, pues entonces el 1 nunca se coloca, entonces quedará BrCl, cloruro de bromo 1. Vámonos entonces con el tercero, fluoruro de fósforo 5. Entonces recordemos que el primer nombre va al final, que es el flúor, y el fósforo irá de primero, que es la P. Vamos a colocarle entonces los números de oxidación, entonces el fósforo aquí tendrá valencia más 5, y el flúor la única valencia negativa es menos 1. Entonces vamos a colocar acá el 1, acá el 5, entonces nos quedará PF5, su índice. Vámonos con nuestra cuarta sal volátil, entonces sería fluoruro de yodo, entonces el yodo es la I y el flúor F. Colocamos los números de oxidación, acá el yodo va a trabajar con 7, o sea más 7 acá, y la única valencia negativa del flúor es menos 1, como ya habíamos dicho, entonces viene el 1 acá, viene el 7 acá. No se puede simplificar, entonces queda I, F7. Y por último el sulfuro de carbono, entonces el carbono va de primero y el sulfuro, que es el azufre, va de segundo. Colocamos los números de oxidación, del carbono será más 2 y la única valencia negativa del azufre es menos 2. Bajamos estos números, el 2 acá, este 2 acá. Podemos simplificar mitad y mitad, entonces me queda C con un 1 y el AS con un 1 que no se coloca, sulfuro de carbono. Entonces esta es la nomenclatura stock. Vamos a explicar entonces ya la nomenclatura IUPAC o sistemática. Ahora vamos a seguir con la nomenclatura IUPAC o sistemática para las sales volátiles. Recordemos que las sales volátiles están formadas por dos no metales. En la IUPAC o sistemática simplemente utilizamos prefijos para determinar el número de átomos de cada elemento. Y el elemento más electronegativo se escribe primero con el sufijo uro. Acá no tenemos que saber los números de oxidación de los elementos, simplemente conocer los subíndices. Recordemos que los prefijos que determinan número, entonces para 2 utilizamos el di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona. Bueno, entonces acá tenemos el segundo elemento, se escribe primero, es el azufre con la raíz sulfur. Entonces, como tenemos 3 azufres, entonces será tri sulfuro de, como tenemos 2 arsénicos, de di, que significa 2, arsénico. Cuando tenemos un solo elemento, como en el segundo caso, no hay necesidad de colocar ningún prefijo. Entonces acá tenemos el flúor, va de primero y como tiene 4 utilizamos el prefijo tetra, entonces será tetra
fluoruro de, como no tenemos sino un silicio, entonces simplemente de silicio. Bueno, acá tenemos el flúor, pero ya con un subíndice 5, entonces era penta. Entonces penta, fluoruro de, este elemento no tiene sino un 1, un subíndice, entonces simplemente del elemento que es el fósforo, de fósforo. Acá, en nuestro cuarto ejemplo, no tenemos ningún subíndice, entonces simplemente el segundo elemento es cloro, entonces cloruro del segundo elemento, boro. No hay necesidad de saber entonces los números de oxidación o las valencias. Ahora, si me dan el nombre, entonces recordemos que el primer nombre corresponde al segundo elemento, entonces vamos a arrancar. Heptafluoruro. Entonces el flúor irá de segundo y de yodo, y el yodo de primero. Como no me están diciendo aquí ningún número, entonces acá solo colocamos el yodo, y aquí como me está diciendo heptafluoruro, entonces el flúor lleva un subíndice de 7. Sigamos acá, tetracloruro, o sea 4 átomos de cloro, entonces Cl4, y de carbono simplemente un solo carbono, entonces tetracloruro de carbono. Acá pentafluoruro, entonces el flúor va al final y tiene 5, penta. Y el bromo no tiene ningún subíndice, entonces simplemente colocamos el bromo. Y por último, disulfuro, o sea el azufre, tiene 2, de carbono no tiene subíndice, entonces simplemente la C. Entonces, para la nomenclatura IUPAC o sistemática solo debemos conocer los subíndices de los elementos de los dos no metales y utilizar los prefijos de numeración. Bueno, ahora vamos a aplicar entonces la nomenclatura tradicional para las sales volátiles. Recordemos que la estructura de la sal volátil es X y Y, el número de oxidación de el primer elemento, que sería A, pues sería K, y del segundo elemento, que es el más electronegativo, pues sería acá como subíndice. ¿Cómo nombramos en la nomenclatura tradicional las sales volátiles? Sencillo, se comienza nombrando el elemento Y con el sufijo uro. Y este otro elemento, entonces, ahí dependerá de su valencia. Si tiene 1, 2, 3 o 4 valencias, que recordemos que eso lo hacemos con este cuadrito, que se los voy a dejar en la descripción del video. Cuando tienen una sola valencia, entonces terminará en ico. Si tiene 2 valencias, terminará, o sea, sus sufijos son oso, ico, oso para la menor, ico para la mayor. Si tiene 3 valencias, entonces utilizaremos el prefijo hipo y el sufijo oso para la primera, para la segunda oso, para la tercera ico. Y si tiene 4 valencias, pues utilizaremos estos 4 elementos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el silicio. El silicio solo tiene una valencia, que es la valencia más 4. Y vamos a combinarlo, por ejemplo, con el flúor, que el flúor solo va a tener una valencia negativa menos 1. Entonces, si elaboramos la sal, entonces quedaría SiF. La valencia del flúor acá entonces será menos 1 y la del silicio será más 4. Intercambiamos, entonces el 1 viene acá, el 4 viene acá, no se puede simplificar, entonces me queda SiF4. ¿Cómo se nombra? Entonces recordemos, el segundo elemento siempre termina en uro, entonces fluoruro. Ahora, como el silicio solo tiene una valencia, vamos a utilizar el sufijo ico, o sea, fluoruro silícico, porque es del silicio. Ahora, ¿qué pasa si un elemento tiene, por ejemplo, 2 valencias? Vamos a ver, por ejemplo, el fósforo. El fósforo tiene 2 valencias
que son más 3 y más 5. Vamos a combinarlo con el azufre, que solo tiene valencia negativa menos 2. Entonces vamos a hacer las dos sales volátiles. Entonces hagamos el primero con la primera valencia del fósforo, entonces me quedaría P y la S, y con la segunda valencia P y la S. Entonces vamos a colocar los números de oxidación más 3 para el fósforo en el primero y más 5 en el segundo. Y el azufre trabaja siempre con la valencia negativa menos 2 y menos 2. Intercambiamos estos números, el 2 baja acá y el 3 baja acá, no se puede simplificar, entonces me queda P2S3 y el segundo me queda 2 acá, 5 acá, no se puede simplificar, entonces me queda P2S5. Bueno, entonces como tiene dos valencias, a la menor vamos a utilizar el sufijo oso y para la mayor el sufijo ico. Entonces arrancamos. Recordemos que primero nombramos el segundo elemento, que es el azufre, con la raíz sulfur, entonces sería sulfuro, y como acá el fósforo está utilizando la menor valencia, o sea la primera, vamos a utilizar oso. Entonces sulfuro fosforoso. Ahora el segundo sería entonces sulfuro, es el mismo elemento, pero acá estamos utilizando la valencia 5, que sería la segunda. O sea, utilizamos ico, que es sulfuro fosfórico. ¿Ok? Recordemos que las valencias del primer elemento las debemos organizar en orden ascendente, o sea, de menor a mayor, para poder que correspondan con estos prefijos y sufijos que utilizamos en este tipo de nomenclatura. Vamos a hacer otro ejemplo. El nitrógeno, por ejemplo, tiene tres valencias, trabaja con valencia 1, positivas 3 y 5, y vamos a combinarlo con el bromo, que tiene valencia negativa menos 1. Entonces vamos a hacer estas tres sales volátiles, entonces vamos a hacer la primera con 1, la segunda con 3 y la tercera con 5. Entonces vamos a arrancar, entonces recordemos primero va el positivo y luego el bromo, N y Br y N y Br. Coloquemos entonces los números de oxidación. Bromo siempre es menos 1 y menos 1, y vamos a colocar las 3 del nitrógeno, más 1, más 3 y más 5. Intercambiamos los números de oxidación, 1 acá y 1, acá 1 y 3, y acá 1 y 5. Entonces recordemos que ya el 1 no me coloca, entonces la primera sal me queda NBr, la segunda NBr3 y la tercera NBr5. Como tiene tres valencias el nitrógeno, entonces vamos a utilizar acá donde dice 3, a la primera el prefijo hipo y el sufijo oso, para la segunda el sufijo oso y para la tercera el sufijo ico. Y el primer elemento siempre lo arrancamos nombrando con el sufijo uro, entonces bromuro. Entonces la primera, como es el nitrógeno, hiponitroso. Para la segunda, bromuro. La segunda entonces terminará en oso, entonces simplemente nitroso. Y para la tercera entonces el ico, entonces bromuro nítrico. ¿Ok? Ahora, si hubiéramos tenido un elemento con 4 valencias o números de oxidación, por ejemplo el yodo, hubiéramos utilizado para la menor hipooso, por ejemplo hipoyodoso, para la segunda yodoso, para la tercera yódico y para la cuarta peryódico. Ahora vamos a hacer otros ejercicios arrancando del nombre y obteniendo la fórmula. Bueno, ahora vamos a realizar las fórmulas de estos nombres en la nomenclatura tradicional. Entonces recordemos que la estructura de la sal volátil es X, Y.
Recordemos que la valencia del primer elemento A siempre vendrá acá y la del elemento más electronegativo, que es Y, siempre irá acá. Este segundo elemento siempre termina en uro y vamos a mirar las valencias del primer elemento siempre. Entonces, cloruro yódico. Entonces, el cloro siempre va a tener valencia negativa -1, que es el que va de segundo, y el yodo va a tener 4 valencias, +1, +3, +5 y +7. ¿Ok? Entonces vamos, cloruro es el elemento que va al final. Y yódico, entonces el yodo va al principio y Cl. Ahora vamos a colocar las valencias. Entonces el cloro siempre va a traer con -1, es el elemento más electronegativo. Y el yodo, acá entonces vamos a mirar que termina en ico. Entonces, como termina en ico, entonces debemos de escoger nuestra tablita para mirar que para 4 valencias, el ico en nuestro caso será la tercera de 4. O sea que la tercera de 4 es el 5. Entonces acá trabajará el yodo con valencia +5. Entonces intercambiamos acá los números de oxidación, el 1 viene acá y el 5 viene acá. Entonces no se puede simplificar, entonces simplemente me queda ICl5, cloruro yódico. Bueno, vámonos entonces para el segundo, entonces sería fluoruro carbónico. Entonces el fluoruro que al final va a tener siempre la valencia negativa -1 y el carbono va a tener dos valencias positivas, +2 y +4. Entonces vamos a realizar nuestra fórmula, entonces fluoruro siempre va al final y el carbono al principio. La valencia aquí del flúor es -1 y como termina en carbónico, entonces miramos nuestra tablita. El carbono tiene dos valencias, para la menor utilizará oso y para la mayor utilizará ico. Como en nuestro caso está utilizando el ico, entonces va a ser la mayor de 2, o sea 4. O sea, aquí vamos a colocar el +4. Intercambiamos el 1 acá, el 4 acá, no se simplifica, entonces simplemente me queda CF4. Vámonos con el tercero, que es yoduro hiposulfuroso. Entonces tenemos que el yodo tiene valencia negativa -1 y el azufre va a tener valencias positivas +2, +4 y +6. Entonces construyamos la fórmula, entonces el yoduro va siempre al final y el azufre al principio. ¿Ok? Entonces el yodo va a tener valencia -1. Y acá el nombre hiposulfuroso está utilizando el hipo y el oso. Entonces miramos nuestro cuadrito que para 3 valencias la que utiliza el hipo y el oso sería la primera de 3. Entonces como están las 3 valencias, la primera sería el 2. Entonces sería aquí +2. Intercambio, 1 acá, el 2 acá, y entonces no se puede simplificar, me queda S y 2. ¿Ok? Vámonos para nuestro cuarto ejemplo, cloruro carbonoso. Entonces el cloro, que es el primero, va a tener la valencia negativa -1 y el carbono, de nuevo, va a tener valencias positivas +2 y +4. Entonces construimos el cloro al final, que es el que viene con el sufijo uro, y el carbono al principio. El cloro va a tener -1 y vamos a mirar que carbonoso va a tener el sufijo oso de 2 valencias. Entonces cogemos nuestra tablita para 2 valencias, la menor va a ser oso, la mayor ico, como en nuestro caso es oso, va a ser la menor de 2, o sea, la menor de 2 es el número 2, entonces +2 aquí. Intercambiamos 1 aquí, el 2 acá, y me queda mi molécula CCl2, cloruro carbonoso. Vámonos para nuestro último ejemplo, fluoruro perclórico. Entonces el flúor va a tener valencia -1 y el cloro va a tener valencias positivas +1, +3, +5, +7.
Entonces formemos nuestra sal. Entonces fluoruro, el flúor va al final, el cloro al principio. Las valencias, números de oxidación del flúor es -1 y el cloro tiene 4 valencias, entonces utilizamos nuestra tablita para 4 valencias. Está utilizando el per y el ico, o sea que de 4 per ico sería la mayor de las 4. Entonces si tenemos las 4 valencias, la mayor sería el 7. Entonces voy a utilizar la valencia más 7. Intercambiamos 1 aquí, 7 acá, y entonces mi molécula me queda ClF7, fluoruro perclórico.